hijos de la guerra cuyos padres han sido arrebatados por las tácticas represivas de la contrainsurgencia norteamericana. Es importante no mitificar, ni creer que todos los rasgos que caracterizan a un pueblo son por lo mismo laudables. Hay mucho de alienación en la psicología popular, como psicología que es de unas clases explotadas y oprimidas. Pero hay también mucho de admirable y hasta de heroico en esas formas sencillas de pensar, de sentir, de actuar, que han permitido a nuestros pueblos sobrevivir a siglos de dominación e imperialismo. Y son esas formas las que es necesario rescatar y potenciar de cara a un proceso de liberación. Finalmente, una psicología popular requiere la exploración de nuevas formas de conciencia, en un trabajo concientizador que aboque no solo a una praxis transformadora del mundo material, sino sobre todo a una praxis transformadora del mundo social, lo que supone una articulación organizativa de las necesidades más profundas y de los intereses más auténticos de las propias clases populares, sin mediatizar esas necesidades y esos intereses a instancias partidistas. La psicología popular reclama por necesidad una psicología política, es decir, una psicología que tome en cuenta el poder social en la configuración del psiquismo humano y que por tanto contribuya a construir un nuevo poder histórico como requisito de una nueva identidad psicosocial de las mayorías hasta hoy dominadas. Sé, estimados amigos, que asumir como horizonte de la psicología latinoamericana la construcción de una psicología popular que encauce la liberación histórica de nuestros pueblos contiene una alta dosis de utopía. Pero me atrevo a decir que se trata de una utopía de vida, en cuya búsqueda los psicólogos nos encontraremos con teólogos y campesinos, con inventores de fábulas y con marginados, con revolucionarios y con condenados de la tierra, que mantienen obstinadamente la esperanza de un mañana diferente. Por ello, yo les invito a todos ustedes, con palabras de Gabriel García Márquez, a optar por una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Voy brevemente a presentar algunos aspectos de la situación actual del respeto a los derechos humanos de la población en El Salvador y sobre todo orientado al trabajo que de hecho estamos intentando hacer los psicólogos y lo que podemos y quizá debemos hacer, y también de alguna manera plantear lo que desde aquí se puede hacer, no solo de cara a El Salvador, sino en general al problema importantísimo del respeto a los derechos humanos de los pueblos del mundo. Entonces voy a dividir mi exposición fundamentalmente en dos puntos. La primera, una breve presentación de algunos aspectos de la situación de derechos humanos actualmente en El Salvador, y después, en un segundo punto, el trabajo del psicólogo, para mencionar al final alguna idea sobre la red de derechos humanos y salud mental que acaba de mencionar Bernardo. Para ubicarse en la situación actual de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos en El Salvador, hay que partir de del supuesto lamentable que El Salvador desde hace ya 9 años se encuentra en una guerra civil. Si ustedes esto lo tienen claro, magnífico. Si no lo tienen claro, eso porque no están informados o porque están desinformados a través de los medios de comunicación de que también habló esta mañana mi amigo Enrique Ginsberg.
Entonces, es un hecho que vivimos en una guerra civil, y entonces en el contexto de una guerra civil, hablar de respeto a los derechos humanos siempre va a ser relativo. Incluso se habla de la humanización de la guerra, pero es bastante difícil, a pesar de que existen, por supuesto, unas normativas internacionalmente reconocidas sobre respeto a la población civil, etcétera. Sin embargo, es casi inevitable que ocurran una serie de hechos que realmente atentan contra los derechos más fundamentales de la población, sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la propia existencia, etc. Bien, pero partiendo de este supuesto que condiciona, me parece a mí, todo análisis y que no debe ser olvidado, porque en última instancia lo que yo trato de decir poniendo este presupuesto es que me parece a mí que en mi país no se va a resolver suficiente, ni siquiera mínimamente, el problema de los derechos humanos mientras no pongamos solución a la raíz de las grandes violaciones que existen actualmente, que se encuentra en la guerra y sobre todo en las causas que originaron esta guerra civil. Bien, en el momento actual es un hecho que por exigencias circunstanciales del proyecto político y social que el gobierno que ahora termina ha tratado de desarrollar, un proyecto llamado de contrainsurgencia. Este proyecto fundamentalmente persigue eliminar al movimiento revolucionario y al movimiento insurgente de los rebeldes, pero utilizando no simplemente la guerra, es decir, el instrumento bélico, sino sirviéndose también de la estructura de la así llamada democracia formal, en la cual el ordenamiento jurídico, el ordenamiento político sirve de cobertura y de justificación para adelantar la guerra presuntamente contra aquellos que se oponen a esa situación de democracia en el país. Entonces, este proyecto ha exigido presentar una fachada, una apariencia de vida democrática. Y obviamente era muy difícil presentar esa fachada mientras existiera masivamente la actividad de los llamados escuadrones de la muerte, cuerpos paramilitares, cuerpos cuya logística solamente se entendía bajo la cobertura de los cuerpos policiales, de los cuerpos de seguridad, de la Fuerza Armada, y entonces la actividad de estos cuerpos paramilitares, de estos escuadrones de la muerte, fuera de una magnitud que constituyera un verdadero escándalo universal. En los años entre el 80 y el 82, el promedio de asesinatos que se daban en mi país era superior a las 150 personas. Claro, en un país de 5,5 millones de habitantes, esto es una verdadera salvajada. Y obviamente todo el mundo pues condenaba a El Salvador. Desde que entra pues este proyecto de contrainsurgencia que se puede asumir en el 83, se hace un esfuerzo, el gobierno, el Estado, la Fuerza Armada hacen un esfuerzo para que estas violaciones más visibles a los derechos humanos, como son los asesinatos de los escuadrones de la muerte, como son las desapariciones de personas, como son las torturas sistemáticas de los presos políticos, etcétera, e incluso todo aquello que tenía claros visos de terrorismo, se intenta disminuir. Y efectivamente, vean qué contenta estaba la administración Reagan, que cada mes le decía a usted, ve usted, ya no hay 90 muertos, ya solo son 80. Ya no hemos matado a 80, ya son 70, ¿verdad? Claro que se lo fueran a contar a las familias de esos 70, lo bien que iba, pero en fin, es un hecho que ha habido una significativa disminución de este tipo de violaciones a los derechos humanos de entonces para acá. Nunca han dejado de ocurrir y siguen ocurriendo estas violaciones actualmente en El Salvador, de tal manera que en promedio no ocurren menos de aproximadamente 10, 15 personas asesinadas o desaparecidas por escuadrones de la muerte cada mes. Claro,
cuando se compara, es la 10ª parte de lo que ocurría hace 7 años. Y en ese sentido ha habido, ironía de las cuestiones, una mejora, o la situación pues no ha empeorado. Aun cuando en estos últimos meses la curva que venía hacia abajo ha vuelto a elevarse. Sin embargo, este mismo proyecto ha exigido y sigue exigiendo formas mucho más sutiles, pero no por ello menos eficaces y menos graves de violación a los derechos humanos. Desde luego, yo creo que uno de los problemas graves que tenemos hoy día cuando hablamos de los derechos humanos es que parecemos reducir los derechos humanos simplemente al respeto a la vida, en el sentido de que no te maten, y parecería que tenemos que pedir permiso para seguir viviendo. Mire, respéteme usted la vida, ¿verdad? Ya si le respetan, es que en este país se respetan los derechos humanos porque no me matan. ¡Qué maravilla! Entonces parecería que podemos vivir de permiso, ¿verdad? Pero en fin, logramos sobrevivir, ¿verdad? Y sin embargo hay otras violaciones muy graves a los derechos humanos, más fundamentales. Por ejemplo, el derecho que tiene todo el mundo a una educación básica. Eso es un derecho que es continuamente irrespetado en mi país. El derecho que tiene toda persona a aspirar a tener un empleo. El desempleo en El Salvador es del 60% de la población llamada económicamente activa. El derecho que tiene todas las personas a la salud, por lo menos a la salud más fundamental. Un salvadoreño en promedio puede hacer una consulta médica una vez cada 2 años, en promedio, y como unos cuantos acaparamos esas estadísticas, pues la mayoría se quedan con un promedio bastante peor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y estos derechos qué? Nos hemos olvidado de ellos. Y son derechos que están, precisamente, cuya violación está a la raíz de la guerra que tiene lugar en El Salvador. Pero sin embargo yo quiero hablarles a ustedes de otras formas de violaciones, de eso que se ha dado en llamar la guerra psicológica, que es un componente esencial de la guerra de contrainsurgencia que el gobierno salvadoreño ha estado desarrollando todos estos años con el dinero y la protección del sobregobierno salvadoreño, léase gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la guerra psicológica tiene muchas formas y existen técnicas muy elaboradas y muy complejas. Déjenme mencionarles algunos casos concretos interesantes en los que opera esta guerra, que fundamentalmente, ¿qué persigue? Lo que persigue la guerra psicológica fundamentalmente es triunfar sobre el enemigo, derrotar al enemigo sin necesidad de tener que matarlo. Y para ello, pues como dice el dicho, el eslogan, to win hearts and minds, lo digo en la lengua de la guerra psicológica, ganar, ¿verdad?, hearts, los corazones, and minds, y las mentes. No se trata de convencer, ¿verdad?, se trata de, si es necesario, de sugestionar, se trata en todo caso de arrastrar. Entonces, formas concretas como se ejerce la guerra psicológica hoy día en El Salvador y que ustedes conocen poco, probablemente. Hostigamiento sistemático a todas aquellas poblaciones que puedan de alguna manera ser sospechosas de simpatizar o de ayudar a los grupos insurgentes. Por ejemplo, San José Las Flores, un poblado en el norte del país, en Chalatenango, en una de las áreas llamadas bajo control del FMLN, de la guerrilla. Llega el ejército puede llegar indudablemente, llegan con megáfonos, llegan con médicos, llegan con psicólogos, llegan con payasos, llegan con alimentos,
llegan con una chin con una fanfarria, con una, ¿verdad?, para la música, y empiezan: pueblo de San José, aquí viene tu fuerza armada, que tanto te respeta y que te está dando su vida por defender tu libertad y defender tu bienestar y defender tu por aquí y por allá, y nosotros venimos para darles esto y lo otro. Y efectivamente llevan allá frijoles, y llevan maíz, y llevan odontólogos, y hacen visita médica, y llevan psicólogos que les dan charlas de derechos humanos, y les dicen qué malos son los guerrilleros, y por aquí y por allá. Estupendo. Y la gente, pues como tiene hambre, ¿qué hace? Agarra los frijoles, agarra el maíz, se va a que le saquen la muela que tiene mala, que le está doliendo, etcétera, etcétera. 2 días después, operativo. Llega la Fuerza Armada con otra cara. Bombardeo. Bombardeo alrededor del San José de las Flores. Toda la gente aterrorizada se mete en sus casas. Entran las columnas. Llegan a una casa, patadón a la puerta. ¡Aquí hay subversivos! No quiere, salgan. Hijo de puta, ¿qué haces aquí vos? Le pegan 2 patadas. Sacan a la gente, la golpean. ¿Y esto que hay aquí qué es? Frijoles. Frijoles para los subversivos. ¡Pum! Les echan agua encima, los arruinan. ¿Esto qué es? Esto es maicito que ustedes me dieron. Esto es mentira, que esto es para los subversivos. Agarran el maíz. ¿Y esto qué es? Pues estos son unos tanates para hacer la comida, para cocinar. No, esto es para hacer la comida a los subversivos, hijo de puta, que nosotros te conocemos, vos colaborás con la guerrilla. Agarran los comales, agarran los utensilios y con un cuchillo empiezan a agujerear. Ustedes saben lo difícil que es conseguir una sartén. Ustedes saben lo difícil que es conseguir un comal, es imposible. Los agujerean. Tratan de aterrorizar a la gente. Ese techo está dando de abrigo a los... Jalan el techo, rompen el techo. ¿Cómo has conseguido esa lámina para el techo? Me la han dado de la iglesia. Mentira, que esa la tienen para los subversivos. Agujerean la lámina del techo. Hostigamiento sistemático, ¿para qué? Para causar terror. Para causar terror. Otra forma, polarización de toda la existencia social. Sistemáticamente se trata de convencer a la población de que o se es blanco o se es negro, o se es bueno o se es malo, o se está con la Fuerza Armada incondicionalmente o se es guerrillero. Y los guerrilleros son delincuentes terroristas. Miren, cuando sistemáticamente, a través de todos los medios de comunicación, se empiezan a manejar todos estos esquemas estereotipados que etiquetean a la población, que la presentan como única alternativa o estar totalmente supeditados a unos o estar totalmente opuestos. Y a ello se une el sistemático control de la existencia de todas las instancias de la vida. Y esto como un continuo bombardeo. Ah, te pasa esto, es que los terroristas. Ah, pasa aquello, es que los terroristas. Aquel crimen, los terroristas. Las minas de los terroristas que están quitando los pies a los niños. Las minas de los terroristas. Uno de los anuncios más grandes que tiene la propaganda oficial hoy día en El Salvador es un gran cartel con una niña de como de 6, 7 años a la que le falta una pierna y está con una muleta y pone: víctima de las minas terroristas del FMLN, y después viene el interrogante dirigido a nuestros amigos: ¿y sus derechos humanos? Fíjese qué casualidad que un amigo mío conoce a esa niña, y esa niña perdió la pierna porque le disparó el rifle un soldado.
Polarización, la mentira institucionalizada en la presentación cotidiana de los hechos, de lo que ocurre. Esto es una de las cosas que crea un clima de lo más enrarecido, en el cual los hechos empiezan a tener una existencia y una significación totalmente trastocada, y en donde en última instancia uno ya no sabe ni qué es la realidad, ni qué no es la realidad. Y todo esto va generando ese ambiente de polarización que constituye el principal o uno de los principales precipitantes de la violencia. Porque cuando la alternativa solo es entre lo totalmente bueno o lo totalmente malo, la salida más obvia es el comportamiento violento. Una tercera forma es el hacer sentir a la gente, a las personas impotentes frente a una autoridad todopoderosa, frente a una autoridad arbitraria, frente a la cual la única alternativa es la sumisión. Si sistemáticamente cuando tú circulas te encuentras con retenes policiales, militares, doquiera vayas, y frente a ellos no cabe más que agachar la cabeza y decir, ¿cómo no? Seguro, claro. Y esto lo pongo simplemente como símbolo de una vida controlada en todos los aspectos, donde el abuso es sistemático y es frente a uno aparentemente arbitrario, es decir, arbitrario en el sentido de que uno no sabe por qué, pero lo único que sabe es que viene de arriba, ¿va? Y la autoridad. Autoridad en El Salvador se dice, sencillamente es la palabra empleada para significar al soldado, al policía, al guardia, la autoridad. Cuando le digan a ustedes que la autoridad es el guardia, es el policía, ¿va? Entonces, ¿qué ocurre? Que la elaboración del propio proyecto vital, la determinación de la propia existencia, es, por así decirlo, una concesión. ¿Y a dónde recurre uno si quiere asumir una postura diferente? Al sistema de justicia. No funciona. El sistema de justicia está totalmente corrupto, está totalmente supeditado a la determinación. Este es el momento, mis estimados amigos, que ni un solo oficial militar claramente conocido por graves violaciones a los derechos humanos, ni uno solo, y llevamos 9 años de guerra, ha sido llevado a un tribunal. Ni uno solo. Y algunos que se han iniciado algunos procesos por presión norteamericana, porque tuvieron la mala suerte de matar a algún norteamericano equivocadamente, ¿verdad? Se han empantanado los procesos. Se empantanan, desaparecen los testigos, no se forma el tribunal, desaparecen los jueces, matan al juez en el momento y al mismo tiempo no se conoce absolutamente de ningún caso de grave violación a los derechos humanos en el cual no esté directa o indirectamente involucrado algún alto oficial de la Fuerza Armada. Esta omnipotencia se está traduciendo ahora en una multiplicación de la delincuencia pavorosa. No me voy a detener mucho, pero no hay día en el que en el periódico no aparezca, por ejemplo, que un soldado se emborrachó y tiró una bomba en un bus. Eso sí, se lo van a echar a la guerrilla, van a decir que fue la guerrilla, pero luego uno empieza a leer y no, sí, fue un soldado que estaba borracho. Soldado celoso entra en un baile en una casa y ve a su querida bailando con otro señor, entra en furor y ¡pum!, tira una bomba, ¿verdad? ¿Y qué se le hace? Delincuencia. Mitad política, mitad delictiva. De esto hay... Pero ahí tenemos una institución, la Fuerza Armada, que sistemáticamente se encuentra sobre toda ley, sobre todo juicio, sobre toda norma, sobre toda posibilidad de justicia. Una mujer que trabaja muy seriamente una mujer campesina con la cual yo colaboro en
un cantón en el que yo trabajo. Cantón es un pueblito. Hace 2 meses, esta mujer, conocida en ese cantón por su trabajo en favor de la comunidad, pasó el ejército, pasaba una unidad de caballería de San Andrés, puedo dar los datos exactamente, agarró a esta mujer que, entre paréntesis, además es epiléptica, se la llevó al cuartel y en esa sola noche 4 soldados consecutivamente la violaron, a una mujer epiléptica. Esta mujer tuvo las agallas suficientes para a los 2 días aparecer en televisión denunciando públicamente el hecho. ¿Creen ustedes que la Fuerza Armada ha hecho algo? ¿Creen ustedes que el sistema de justicia ha pretendido siquiera tratar de saber qué soldados fueran? Reacción de la Fuerza Armada, llega al día siguiente al cantón: a ustedes, hijos de puta, les vamos a llevar a todos, lo vamos a matar. Esta mujer ha tenido que cambiar de lugar de vivienda. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo en mi país? Indudablemente que hay un trabajo difícil e importante de atención a las víctimas, lo cual supone un problema dificilísimo, porque en primer lugar, me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, hay pocos colegas psicólogos que quieran comprometerse a atender a las víctimas de la guerra. Hay pocos. ¿Por qué? Porque eso es colorearse, y colorearse es peligroso en El Salvador. Pero en segundo lugar, el tratamiento de las víctimas tiene muchas y graves dificultades. En primer lugar, porque ninguno de nosotros habíamos sido entrenados a atender estos problemas y no sabíamos nada, y seguimos sabiendo muy poquito, aunque algo hemos aprendido por la dura experiencia. Habíamos sido entrenados en formas quizá válidas para personas en conjunto bien comidas, bien alimentadas y bien tranquilas, que tienen problemas de sobreabundancia y de neurosis de abundancia, más que de carencia y de problemas de tragedia. Y entonces pues, no sabíamos, y no sabíamos dónde acudir porque estamos más aislados que... Entonces realmente ha sido para nosotros una experiencia muy, y sigue siéndolo en ese sentido, muy difícil. A una persona que es víctima de la guerra, en general, tienen un gran miedo de hablar sobre sus problemas, porque saben que el hablar les puede ocasionar más problemas. Entonces hay problemas para encontrar un lugar donde relacionarse con esta gente. Hay problemas para encontrar tiempo con el cual relacionarse con esta gente, porque puede volverse peligroso. Y sobre todo hay un tremendo problema para que la psicoterapia no se convierta en una nueva agresión para estas personas. Porque muchas veces, cuando uno trata de averiguar y la persona no tiene confianza en vos porque no sabes cómo políticamente piensas, ¿y cómo te va a decir? Si precisamente por hablar se les ha llevado la trampa a mucha gente, si le han amenazado de que no hable. Lo cual plantea un problema muy serio, y es, ¿no tendrá el psicólogo de alguna manera que compartir las opciones políticas del paciente para que el paciente pueda aceptar entrar en una relación en la cual sea posible un mínimo de empatía que permita la evacuación de los problemas? Lo planteo como pregunta, pero es un señor problema esto. Es un señor problema. Entonces, la asepsia ahí, que no funciona, que se convierte en agresión. Pero hay otro problema todavía adicional, y es que la resolución individual de estos problemas, que son problemas sociales, no funciona. Bueno, aquí hay un tremendo trabajo y resulta que somos pocos, mal preparados, sin recursos, con tremendas dificultades,
que nos genera grandes problemas además con el ejército, con la policía, que te quemas, te friegas y entonces, otro problema, toda la desintegración de la vida familiar, toda la desintegración de la vida comunitaria. Ustedes saben que hay más de 1 millón de salvadoreños que han sido desplazados o que han tenido que salir del país. 1 millón en un país, en una población de 5,5 millones. Esto es una salvajada. Esto querría decir que en México tendrían ustedes como población desplazada 16, 17 millones de gentes. 16, 17 millones de gentes, es decir, todo el Distrito Federal. ¡Pum! De un solo, ala, fuera. Todo el distrito, ¿cómo se llama? Sí. Todo, entero. Esto es la magnitud de ese problema. ¿Y ahora qué hacer con esa gente? ¿Dejarla que se acumule como población marginada por ahí, sin trabajo, sin preparación, con terribles sufrimientos, destrozada su vida familiar, destrozados sus recursos de trabajo, con miedo, con terror, llevando todas las enfermedades habidas y por haber y todos los traumas habidos y por haber? ¿Y qué hacemos los psicólogos frente a esto? Otro problema, ya no simplemente los menciono, que tenemos que enfrentar. Miren, el problema de la violencia generalizada. Nuestros niños aprenden desde el pecho materno que lo único que funciona en el país es la fuerza, es la violencia. La razón, está bonito, eso está bien para las aulas universitarias, para algunas aulas universitarias. La fuerza, el que tiene fuerza va, el que tiene un G10, ¿cómo se llama? Un M16, el que tiene un arma, ese es el que puede. Y esto lo interioriza el niño porque lo está viviendo, lo está mamando, lo está viendo cada día. Si esta es la enseñanza mayor que le damos. Y qué terrible, mis estimados amigos, cuando en una reciente investigación hecha con niños sobre el proceso de formación del concepto de clase social en la mente de los niños, reproducción de un estudio norteamericano, y una de las preguntas que hacíamos a los niños era la siguiente: ¿qué es ser pobre? ¿Qué es ser rico? ¿Qué se diferencian los ricos de los pobres? Etcétera. Y en un momento decíamos, bueno, ¿y cómo crees vos que podríamos hacer para que no hubiera pobreza en El Salvador? Respuesta de algunos niños de sectores sociales altos. 8 años estamos hablando. Matar a todos los pobres. Un niño de 8 años. ¿Qué va a hacer este niño cuando crezca? ¿Qué mentalidad va a tener? Y este es un problema estrictamente psicológico. Hemos constituido en varios países, actualmente hay argentinos, chilenos, brasileños, latinoamericanos en Europa, hay sudafricanos, hay filipinos, hay algún mexicano, hay norteamericanos, etc. Hemos constituido una red de derechos humanos y salud mental que trata de potenciar internacionalmente lo que se hace para unir la salud mental como uno de los derechos fundamentales que tienen las personas, lo cual supone la superación de las violaciones graves a los derechos humanos que afecta la integralidad de la persona humana. Estamos desarrollando un trabajo incipiente, pero en el cual lo que pretendemos es que no nos ocurran las experiencias que estamos teniendo en El Salvador, que tenemos que empezar de cero, sin saber nada, sino que donde quiera que ocurra algo de esto, el psicólogo pueda encontrar recursos, pueda ayudar, pueda encontrar formas que han sido útiles en otras partes. Si alguno de ustedes estuvieran interesados en informarse o en participar de esta red internacional de derechos humanos y de salud mental, la mayor parte de los que la formamos somos psicólogos. Si gustan me pueden dar después su nombre y su dirección y yo les haré llegar la información pertinente. Déjenme terminar con una anécdota clásica
que se cuenta de la Segunda Guerra Mundial. No sé de quién es el autor, pero es una anécdota clásica. Porque ustedes me dirán, bueno, ya estamos aburridos de oír hablar de esas vainas del Salvador y de Nicaragua. Ya aburre eso, ya. Mire, mejor hable de otra cosa, pues. Cuando la Segunda Guerra Mundial contaban esta anécdota de una persona que dijo lo siguiente: primero, persiguieron a los judíos. Yo no soy judío, me callé y seguí tan tranquilo. Después persiguieron a los comunistas. Yo no soy comunista, no tengo nada que ver con el comunismo. Me callé y seguí tan tranquilo. Después persiguieron a los masones. Yo no soy masón. Me callé y no me pasó nada. Seguí tan tranquilo. Después me persiguieron a mí y no hubo una sola voz que se levantara en mi defensa. Muchas gracias. Bueno, vamos a realizar una entrevista con el doctor Ignacio Martín Baró, que es vicerrector académico de investigaciones y grados superiores en la Universidad Centroamericana, vicerrector académico, miembro de la Junta de Directores, director del Instituto Universitario de Opinión Pública, jefe del Departamento de Psicología, profesor titular de Psicología Social y miembro del Consejo de Redacción de la revista ECA. El motivo de la entrevista es sobre un trabajo en la materia de introducción a la psicología social, y el tema es percepción social, enfocado o específicamente en lo que serían los estereotipos sociales. Bueno, para empezar, quisiéramos pues que nos hiciera así como una breve explicación de por qué consideró introducir ese tema en su libro de Acción e Ideología. Por dos razones, una práctica y otra teórica. Práctica porque, puesto que todo el libro lo que pretende es tomar los problemas que son importantes en la realidad centroamericana y concretamente en mi experiencia, la realidad salvadoreña, la vivencia que estamos teniendo durante todos estos últimos años es que gran parte de la interacción social y por lo tanto de las confrontaciones, del conflicto y de las formas específicas que adquiere, por ejemplo, las relaciones entre los grupos, está muy fundamentalmente condicionada por esta percepción estereotipada. Esta sería una razón práctica. Se trata, por lo tanto, de un problema de tremenda importancia en la realidad actual de nuestros pueblos centroamericanos. Pero teórica también porque todo lo que es la percepción y en general el conocimiento es una de las estructuras fundamentales para entender el comportamiento de las personas y sus grupos, sobre todo en la realidad histórica concreta, porque en el conocimiento obviamente hay que tomar en cuenta aquellos elementos concretos que van definiendo a los sujetos del comportamiento, que van definiendo a los actores concretos que uno tiene que examinar y estudiar. Y en este sentido el conocimiento es en buena medida la puerta que abre
el camino hacia la comprensión del comportamiento de las personas y grupos. Acabas de mencionar que lo que importa es la acción, o sea, cómo influencia los estereotipos en la acción de los individuos. Me gustaría que nos explicaras cómo es ese proceso de influencia que ejercen los estereotipos en el individuo. Suponte que tú ves a una persona que viene corriendo hacia ti, y suponte que tú le ves negrito y que le ves feo y que le ves sucio, y te entra miedo porque crees que es alguien que viene a robarte, o alguien que viene a atacarte, o alguien que viene a hacerte daño. ¿Cómo vas a reaccionar? Pues vas a reaccionar de una manera o defensiva, o te vas a poner inmediatamente a tratar de evitar el ataque, o a tratar de eludir a esa persona que viene hacia ti. Bueno, a lo mejor es una bellísima persona quien viene a ti, es un hombre de una tremenda mansedumbre, es un hombre de toda amabilidad, que venía a saludarte cariñosamente porque te conoce, porque te recuerda, porque te quiere. Pero ¿qué ha pasado? Que tu percepción ha condicionado tremendamente tu reacción, tu comportamiento. Bueno, los estereotipos y en general la percepción tienen este problema, ¿no? Es decir, que nos hacen ver a las demás personas de una determinada manera, que independientemente del realismo que tenga esa percepción, esa captación del otro, está condicionando de manera muy fundamental tu acción, tu comportamiento, la manera como tú vas a actuar frente al otro. Podemos partir entonces de que siempre hay una predicción de las acciones de los demás en cuanto a estereotipos. Es decir, todo comportamiento supone de alguna manera, científicamente hablando, supone de alguna manera como una hipótesis que condiciona tremendamente los datos que tú vas a buscar en el otro, pero de alguna manera también la actitud que tú estás asumiendo frente al otro. Sin duda ninguna, en este sentido sí, hay una predisposición, hay una hipótesis, como digo, sobre lo que el otro es y por lo tanto lo que tú debes ser frente al otro. Doctor, esa hipótesis que se fundamenta por lo general en la realidad objetiva, o es una realidad inventada por el sujeto que percibe? Ni una cosa ni otra. Puede influir más la realidad objetiva, puede influir más la elaboración subjetiva, y en general en estos conocimientos lo que más influye son las fuerzas sociales que condicionan las formas concretas de captar de las personas en cada situación. Y en ese sentido, indudablemente que los factores objetivos en sí mismos están condicionando lo que puedo percibir, cómo lo puedo percibir. Acuérdense de aquel concepto tan importante, aun cuando tan difícil de operativizar, del máximo de conciencia posible, que en el fondo lo que quiere decir es que nuestro enraizamiento en grupos sociales concretos está marcando, por así decirlo, las fronteras de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver. Es indudable que el estar en este salón está condicionando lo que podemos ver. Las raíces sociales que nosotros echamos condicionan lo que podemos ver y cómo lo podemos ver. En ese sentido, todo conocimiento tiene es una mezcla, más que una mezcla, es una síntesis de objetividad y subjetividad, pero en buena medida es una síntesis que nos viene ya transmitida y nos viene muchas veces incluso impuesta, independientemente de la conciencia que tengamos de esta imposición, por los grupos en los cuales nos encontramos y a los cuales pertenecemos, y en el fondo a los grupos que de alguna manera representamos en nuestro ser y actuar. Entonces podríamos decir que los esquemas o los estereotipos son aprendidos. Sí, fundamentalmente aprendidos, no necesariamente en un sentido de aprendizaje clásico, ¿verdad? Porque muchas veces esos esquemas de conocimiento, por llamarlos de alguna manera, los recibimos a través del aprendizaje de un hábito. Es decir, que no estamos fundamentalmente en una estructura cognoscitiva,
sino que estamos mucho más en una estructura de vida, de reacción. Tú aprendes cómo resolver los problemas de tu vida y lo aprendes muchas veces a través de las rutinas que vas elaborando de los hábitos, pero en esas rutinas, en esos hábitos, vas incluso encasillando los diversos actores, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, el hijo del patrón aprende a encasillar al obrero, al trabajador, como el hijo de papá aprende a encasillar a la sirvienta. Y no es que esté elaborando un conocimiento de sirvienta, pero en las rutinas que él aprende, en la manera de actuar frente a ella. Yo soy el señorito, yo soy aquí el que manda, y usted me trae mi cena y me hace esto y lo otro. Ya hay una estructura cognitiva a través de la cual estás interpretando, estás dando sentido a esa otra persona, la estás ubicando, la estás situando, la estás marcando e incluso la estás valorando. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces es más, el aprendizaje es cotidiano, ¿no? Es... Absolutamente, son formas que vamos incorporando precisamente en la medida en que nos vamos haciendo a nosotros mismos a través de los procesos de devenir personas, devenir sujetos en nuestra realidad social. Y por eso no es que, evidentemente que hay momentos privilegiados de incorporación de esquemas de un tipo o de otro, por ejemplo, cuando estamos de alguna manera en un proceso escolar, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante de nuestra vida se va dando en todo este proceso de desarrollo, en todos estos procesos de socialización, y por eso muchas veces las estructuras cognitivas y valorativas más importantes están asumidas a través de lo que tomamos como obvio, como sentido común, como natural. Pues así somos, y así es la realidad, y ni siquiera nos lo cuestionamos. Y ahí es donde se nos está metiendo precisamente el mayor influjo, el mayor condicionamiento social a lo que somos y a lo que hacemos. Yo me pregunto, ¿los estereotipos están respondiendo entonces a esa realidad social? Sin duda ninguna. Los estereotipos más importantes son de naturaleza social, sobre todo los estereotipos grupales. Sí. Entonces, a veces que tenemos una percepción diferente o que no coincide con lo que es la persona, por ejemplo el negrito que venía bajando la escalera, ¿de dónde salió esa percepción mía? ¿De la misma realidad o qué sucede ahí? Bueno, sucede que es que la realidad la estamos de alguna manera, es una construcción, como bien se sabe a través del interaccionismo simbólico, ¿no? Es decir, la realidad es una construcción. Y entonces lo que no importa tanto es el hecho mismo de que yo te diga un negrito, ya te lo estaba poniendo con malicia, ¿verdad? Porque el negrito ya es una forma de percibirle a esa persona, ¿no? Te lo estaba diciendo intencionadamente, ¿no? Entonces, es que nosotros al conocer estamos construyendo esa realidad. La estamos construyendo más o menos, entre comillas, porque puede ser redundante, con más o menos realismo. Es decir, con mayor o menor respecto a esos datos que nos vienen de la propia realidad. Pero en el fondo hay una construcción de la realidad. Esto no hay que exagerarlo porque esta construcción, en buena medida, como digo, viene determinada por los propios datos de la realidad, ¿no? Y efectivamente hay momentos donde el distanciamiento es tanto que es obvio que estamos fantaseando o estamos alucinando, ¿verdad? Y hay muchas fantasías y muchas alucinaciones que asumimos como naturales, obvias, evidentes, ¿no? En nuestra realidad. Pero en todo esto, la confirmación que nos viene de la realidad social es muy fuerte. Ahora, ¿de dónde que yo perciba ese como un negrito? Para entender esa percepción de ese como un negrito que es chuco, que me viene a atacar, que es peligroso, etcétera, etcétera, probablemente tú eres blanquita, chelita, y entonces, ¿y eso de dónde te ha venido? Eso no te ha salido espontáneamente, sino que eso ha sido todo un proceso de elaboración de tu identidad, que no es una identidad en abstracto, sino muchas veces frente a ese negrito, frente al cual tú eres blanquita y chelita, y frente a ese otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se podría hablar de que el proceso de formación de un estereotipo es un proceso histórico? Sí, sin duda ninguna, no tengo la más mínima duda. Y por lo tanto, la comprensión de los estereotipos no es simplemente ver lo que de semejanzas puedan tener los estereotipos en diversos países, etcétera, etcétera, sino que lo interesante es comprender lo que en cada situación
qué significación tienen, cómo hay que interpretarlos, qué valor tienen en cada circunstancia. Lo que no quita que luego se puedan establecer patrones comparativos y que se pueda ver qué es lo que en los estereotipos hay debido, como señalan mucho hoy día las escuelas cognoscitivistas, pero es con un énfasis excesivo en mi opinión, qué es lo que hay debido a la pura formalidad de los esquemas cognoscitivos. Sobresalen más los rasgos negativos que los positivos generalmente en los estereotipos, ¿no? Sin duda ninguna, es decir, que hay estereotipos positivos, como cuando decimos el alemán, muy trabajador, muy estudioso, muy aplicado, aunque en eso mismo ya estamos poniendo un poco